creo que en Bolivia estamos viviendo un momento muy frágil, muy agudo, porque se han sobrepuesto distintas dimensiones de la crisis, ¿no? Por un lado, una crisis política que estamos arrastrando ya desde la elección pasada y que yo diría incluso tiene un rastro un poco anterior, ¿no? Desde el famoso 21F y sus resultados, ¿no? Empezó a colapsar de alguna manera el régimen y, bueno, las consecuencias vinieron después en la elección del año pasado. Esta situación de crisis política no resuelta se ha ido alargando justamente debido a la pandemia, porque las elecciones en principio estaban programadas, como recordarás, el 3 de mayo, pero luego se han ido alargando y en esos plazos han sucedido muchas cosas, ¿no? Entonces, a esta crisis política inicial se suma una crisis económica que ya se avecina y ya se ha empezado a sentir en el país, se avecina una crisis de salud que todavía no la hemos superado y que puede ser mucho más complicada para los bolivianos, y se sobrepone también una muy fuerte crisis institucional. Hoy en Bolivia tenemos instituciones absolutamente frágiles, el Ejecutivo, como sabemos, es transitorio, las tensiones entre poderes del Estado son muy fuertes, también a nivel, digamos, entre el nivel nacional y los niveles subnacionales, la única institución que estaría sosteniendo la democracia institucionalmente sería el órgano electoral, que goza de legalidad y legitimidad en este momento. Los demás gobiernos, como tú sabes, ya han vencido sus plazos, están en una suerte de prórroga forzada. Y por último, la otra crisis, que es una herida abierta hace muchos años en Bolivia, que tiene que ver con las fracturas sociales, ¿no? En Bolivia se han reavivado las confrontaciones de sociedad civil versus sociedad civil, ha reaparecido el tema del racismo, es decir, estamos viviendo un momento realmente complejo y que esperamos que con la futura elección pueda de alguna manera reordenarse este tablero para ir encontrando salidas conjuntas a esta crisis multidimensional. Crisis de las instituciones en realidad ya tiene, como te decía, larga data, ¿no? La fragilidad institucional que hoy vivimos en Bolivia es también una secuela de lo que hemos vivido en los últimos años, diría yo, sobre todo del gobierno de Morales, ¿no? Con vulneraciones a las normas, no acatar la voluntad popular. Hemos ido, digamos, acumulando procesos de crisis institucional y a eso a esa crisis que ya arrastrábamos se ha sumado, evidentemente, un gobierno que en principio era un gobierno transitorio con la finalidad de garantizar la pacificación del país y garantizar un proceso electoral transparente, que es lo que al principio estaba sucediendo, pero que se comenzó a contaminar políticamente, ¿no? Primero con la decisión de la presidenta de postularse como candidata, luego con la postergación de las elecciones y las movilizaciones y tensiones que hubieron entre organizaciones políticas. Y este gobierno también ha tenido que enfrentar, fuera de todo lo previsto, esta tremenda crisis de salud que hemos vivido. Evidentemente, lo que se ha podido percibir de este gobierno es su gran inconsistencia en términos políticos, ¿no? No se trata, como algunos quieren interpretar, creo, de un bloque en el poder constituido, porque no se está percibiendo eso, ¿no? Si bien hay intereses muy cruzados, el gobierno no ha tenido la capacidad de enfrentar de manera coherente esta situación grave que está sucediendo en el país. Renuncias permanentes de ministros, casos de denuncias de corrupción, una gran debilidad en términos de soluciones al país, ¿no? En muchos casos por razones estructurales, en otros por inconsistencias internas, ¿no? Como tomar una decisión y retroceder. Eso hemos vivido todos estos años. Y claro, la manera en que este mismo gobierno ha intentado mantener su estabilidad para llegar al término que esperamos que llegue, que es el mandato, la transmisión del próximo mandato, ha sido, en cierto modo, tratar, ¿no es cierto?, de acudir a medidas que puedan ejercer un control estatal sobre la sociedad, ¿no? Porque este gobierno no tiene el consenso de la sociedad, no es una fuerza política elegida por la sociedad, por lo tanto no tiene digamos, esa legitimidad. Entonces, lo que ha tratado es de mantener su presencia, cumplir su función, digamos, acudiendo a una serie de recursos, ¿no? Y evidentemente hay a las propias medidas de la cuarentena, si bien yo creo que han servido muchísimo para contener los contagios en un país en que estamos aprendiendo bastante sobre estos temas,
pero evidentemente también se han sentido como una suerte de presión, de imposición sobre una sociedad que quería trabajar, quería mantener su vida, digamos, cotidiana en términos de mayor normalidad. Mira, yo creo que en este momento electoral estamos regidos no tanto por los temas importantes que necesita el país como respuestas, sino por las urgencias del momento. Es decir, ya en la anterior elección, si tú recuerdas, no ha habido un debate profundo, programático de las opciones políticas, porque esa elección estaba muy fuertemente contaminada por una polarización política entre, digamos, el movimiento al socialismo que buscaba persistir en el poder y las fuerzas opositoras que buscaban un recambio. Entonces, todo el escenario electoral estuvo contaminado por esta discusión. En este momento trasladamos esa discusión a esta elección porque no se ha terminado. En este momento tú puedes ver en las encuestas, en la opinión pública, está muy presente el retorno del MAS versus la consolidación de algún partido opositor. Existe esa polarización. Pero además, en este caso, el país ha entrado en una situación de urgencias tan grandes que las organizaciones políticas y los candidatos no van a poder discutir sobre la visión de país o sobre programas estructurales de muy largo plazo. Lo que la gente requiere en este momento de los políticos son respuestas claras a la inmediatez. ¿Cómo van a resolver el problema de salud? ¿Cómo van a generar mayor empleo? ¿Cómo se puede atenuar el golpe de la crisis económica que se está avecinando en este momento? ¿Cómo pueden los políticos generar escenarios de acuerdo, de concertación para no agravar la situación que ya estamos viviendo con confrontaciones políticas y sociales? Esas son las respuestas que la población en este momento está esperando. Entonces, no creo que vaya a ser el momento propicio para las grandes discusiones sobre la estructura del Estado, sobre las reformas, por ejemplo, a una posible constitución política. Yo creo que en realidad lo que estamos viviendo es un momento va a abrir recién el proceso de transición. Si bien este se llama un gobierno transitorio, en realidad la verdadera transición en Bolivia se va a vivir a partir del inicio del próximo gobierno. Ese próximo gobierno tiene que administrar estas urgencias y tiene que transitar hacia un país que nosotros queremos consolidar o soñamos los bolivianos, pero con seguridad va a ser un gobierno muy difícil, va a requerir acuerdos políticos, va a requerir el compromiso de las distintas fuerzas y luego yo creo que más adelante, cuando se estabilice de alguna manera esta situación, podremos realmente otra vez los bolivianos sentarnos a discutir qué Estado queremos, si queremos dar continuidad a la Constitución actual, cuáles son los graves problemas estructurales que hay en Bolivia no resueltos. Este momento, como te digo, está fuertemente impregnado por las urgencias de la coyuntura.